Hola, gente linda. Hoy es miércoles 17 de junio. Lo sé porque acabo de preguntarle a mi madre. Porque con la cuarentena ya ni Julie ni yo, y la verdad es que tampoco mi madre, tenemos muy claro en qué día estamos viviendo. Pero bueno, este video tiene como, bueno, evidentemente ya la vieron, aquí está la Juliana, Sí. querida. Tiene como tema el fallo que se dio en Estados Unidos, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tradicionalmente conocida como SCOTUS. Y claro, pues si yo tengo aquí una experta de cabecera, bueno, ella me dijo, pero yo no soy abogada. Y le digo, no importa. Eres una mujer trans norteamericana involucrada en el activismo. Seguro algo nos podrás Sí. decir que sea muy interesante. Bueno, yo no sé si vieron las noticias, pero este lunes en la mañana amanecimos de buenas. Lo sé porque Julie corrió en la mañana a darme las buenas noticias y luego nos Sí. abrazamos con mucha emoción, sobre todo después de una semana de noticias un poco feas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Entonces, pues este video es sobre eso y ahora sí, querida. A ver, cuéntanos, ¿de qué Ok. fue el fallo? Bueno, el fallo fue porque había una funeraria que despidió a una mujer trans por transicionar. Am, y el caso llegó a la Corte Suprema. Por un lado había como todas las organizaciones de derechos LGBT y por otro lado había como grupos cristianos y un grupo de feministas críticas de género. Am, Llegó a la Corte Suprema. Desafortunadamente la mujer murió de COVID. Su nombre era Amy Stephens y bueno, sí, es un Sí, nombre que hay que recordar, sí, Amy porque Stephens. ella hizo historia, pero nunca lo vio por la pinche pandemia. Um, pero el fallo fue muy importante, no solo por ese caso en particular, pero también porque era un fallo muy, muy, muy generalizado que va a afectar muchas otras cosas. Um, Porque todo giró alrededor de la Ay, interpretación de lo que se llama Título 7 en Estados Unidos. Y Título 7 es básicamente es la ley en contra de la discriminación por sexo. ujú. Y es muy fuerte. Por ejemplo, es como si alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos siempre domina en el fútbol femenil. Y es como... No es un país fuerte en el fútbol en general, pero siempre domina en el fútbol femenil. Y la razón es por título 7, porque las universidades tienen que tener el mismo presupuesto para fútbol varonil y femenil. Ningún otro país lo hace. Wow. Y por eso es como... Aunque las inversiones en Estados Unidos en fútbol en general no son muy grandes, es como ningún país invierte tanto en el fútbol femenil como Estados Unidos y es justo por esa ley. Um, La controversia pero justamente era para saber si el título 7 cubría orientación sexual e identidad de sí, género. porque es una ley de como 64, creo. Ujú. Entonces, en esa época, pre-Stonewall es como obviamente no estaban pensando en orientación sexual y identidad de género cuando lo escribieron. Pero la cuestión es si aplicaba. Y la gran mayoría de la corte dijo que sí. Incluso un juez nombrado por Trump. Sí. Eso fue muy impresionante. Sí, porque esto es como algo que a veces es bueno de los conservadores en Estados Unidos, en que son como muy literalistas en muchas cosas y obviamente son pendejos, pero si usas lógica formal puedes hacer que hacen
es no correcto. Es como, tal vez esto justifica la existencia de la filosofía analítica. Es como, Toda la gente que hace filosofía analítica y que este canal probablemente va a tener un síncope de con este comentario. pero es como, porque al final es como incluso los conservadores tenían que darse cuenta de que aunque la gente LGBT les da miedo, es como no hay ningún argumento lógico para decir que el título 7 no aplica a nosotros. Es como, Sí, de hecho hubo experimentos mentales interesantes, ¿no? Como decir, si alguien corre a un hombre homosexual precisamente porque está saliendo con hombres, no correría a una mujer heterosexual. Y ahí lo que justamente se está mostrando es que hay un tratamiento diferido por sexo. sí, Y de hecho en el caso Y- de Amy Stephens, fue por su por usar ropa. falda, porque Porque no ella correrías- quería obviamente usar como la ropa que usan como todas las empleadas de esta funeraria. Y la corrieron y fue como justo un fallo, es como no se puede hacer este tipo de discriminación, es como porque si hubiera nacido con otro sexo, es como nadie habría estado preguntando estas cosas. Es como porque se viste así. De hecho ahí se ve como la ley hace género. Sí, Ujú. exacto. Y de hecho es chistoso que las feministas críticas de género se pusieron al caso porque el fallo básicamente dice que ya no puedes hacer discriminación por sexo en términos de cómo la gente debe vestirse, portarse. Todo esto ya es contra de la Constitución de Estados Unidos. De hecho es muy interesante porque le hace eco a lo que pasa en España, donde estaban diciendo que la categoría de sexo no debía perder importancia jurídica. Y lo curioso es que el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos muestra cómo la centralidad de esa categoría sigue siendo importante incluso para luchar contra la transfobia. Y eso fue muy interesante, o sea, viendo cómo la categoría de sexo, no la de género, no la de orientación sexual, sino la de sexo solita, puede ser importante a la hora de cómo entendemos y cómo luchamos contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia. Y eso fue muy importante. Sí. Sobre todo por lo que había hecho Trump justo la semana Sí. anterior. Porque el viernes y creo que el sábado había como dos decisiones del gobierno de Trump. Uno que dijo que se puede discriminar contra las personas LGBT en general y las personas trans en específico en términos médicos. Y esto es muy feo, dado que muchas personas mueren justo por eso. Justo esa misma semana salió un video de una mujer trans en Rikers que, para empezar, no debió estar en Rikers, que es un cárcel para hombres. Y los guardias estaban viéndola y riéndose mientras ella moría. Es como esto es como la discriminación médica mata. Y creo que fue, no recuerdo si fue el mismo día o el día siguiente, pero es como el secretario de residencias también dijo que ya se podía discriminar en rentar cosas, ¿no? No era en rentar cosas, eran refugios. No solo por violencia doméstica, pero también como refugios para los homeless y todo eso. Pero todas estas decisiones giraban alrededor de esa misma ley, título 7. Entonces, probablemente ya se
ya son inválidos también. Pongamos Sí. ponguitos para que eso... Pues es como va a tomar tiempo y va a requerir Y abogados. la van a pelear en las cortes. Pero si hay un precedente en la Corte Suprema, es como no, Ujú. no los pueden defender. Es como, Sí, pues la verdad es que fue algo que el lunes nos puso bastante felices, a pesar de que evidentemente, pues, estamos en México. Sí. Pero sigue siendo el caso que ya no solo lo que pasa en Estados Unidos tiene efecto en el mundo, sino lo que pasa en varios lugares tiene efecto en el mundo, porque se van como peloteando y haciendo eco los avances. sí, es como esta semana ya habíamos perdido Mucho. varias cosas en Inglaterra y España. Ujú. Entonces, que hubo buenas noticias de Estados Unidos importa. Sí. Y bueno, pues este es nuestro video del día de hoy, con la Julie de mi invitada especial, que por cierto, hoy me denunciaba en Twitter por comerme el ratatouille con tortilla. Pero yo le digo que no me importa, que mi límite es el sushi. Ese sí no se come con tortilla, todo lo demás. Sí. Ni con queso. Ah, sí, porque dice que el sushi no se come con queso, que aquí en México le echamos A mí me gusta el sushi queso Cesano. Filadelfia. Así le llama. Y dice que esto de echarle queso y jalapeños y ya de plano en algunos lados hasta envolverlo en carne, pues que ya es muchísimo. Pero bueno, ese es mi límite. Lo único que de comidas internacionales quizás yo no me comería con una tortilla sería el sushi. Todo lo demás cabe en una tortilla. Pero bueno, nos vemos en una semana. Bye bye.